Muy buenas, yo soy el pastor Vladi y me da mucho gusto darle la bienvenida a otra de las porciones semanales. Hoy veremos el tema Re'e y dilucidaremos qué es lo que quiere decir. Esta porción empieza en Deuteronomio capítulo 11 del versículo 26 y llega hasta el capítulo 16 versículo 17. Yo quisiera que usted me acompañara a orar para que pudiéramos pedir la luz de nuestro Redentor, de nuestro Creador, que en todo lo que vamos a estudiar Él sea honrado. Acompáñeme. Mi buen Dios, te damos muchas gracias por tu fidelidad, te damos gracias por tu amor, te damos gracias, Señor, por permitir que estudiemos otra vez. Señor, tú has puesto el deseo en este servidor de compartir, de acuerdo al mandato apostólico de Hechos capítulo 15, de compartir las porciones para que nosotros como creyentes en Jesús del siglo XXI las podamos incorporar a nuestra vida y podamos hacer la conexión de que esto es tu voluntad. Ayúdanos a todos a hacer esa conexión y otras más que tú tengas para nosotros en esta oportunidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, si usted se percató, siempre recordamos que en Hechos capítulo 15, nosotros los creyentes en Jesús, yendo por todos los tiempos, ya más de 20 siglos después de que estas palabras se escribieron en Hechos 15, hemos querido volver a la raíz de lo que significa ser la congregación del Señor, la eclesía, el Israel de Dios. Y por eso cuando investigamos, veíamos ahí que el apóstol Jacob, cuando regula que los gentiles no deben de entrar al movimiento por medio de cumplir un rito fariseo como lo era la circuncisión según el rito de Moisés, no según el mandamiento. Nosotros poco a poco, decía Santiago, año con año, semana con semana, iríamos conectando, iríamos aprendiendo de Moisés. Y nosotros hemos querido hacer estos estudios para quitarle ese estigma de caduco, ese estigma de que ya no vale, sino de que la escritura es inspirada por Dios y es tan relevante hoy para nosotros, los creyentes del siglo XXI, como lo fue primero para los creyentes en Jesús, judíos del siglo I, pero también cuando el movimiento se convirtió en un movimiento que incorporaba gentiles. La semana pasada nosotros vimos la porción de Ekeb y recordará usted, si lo vio y si no le invitamos a verla, que en ella aprendíamos que Dios iba a mantener su promesa y que su juramento hacia nosotros haría que nosotros pudiéramos vivir dentro de la justicia de Dios, dentro de los mandamientos de Dios. Y hoy pues continuamos ese primer viaje del primer año de hacer estas porciones y lo haremos hasta que Dios nos dé el visto bueno de hacerlo. Vamos a ver como también siempre cada uno de los subtemas de esta porción, y tiene varias. Entre ellos está la destrucción de los altares paganos, el lugar de adoración que Dios iba a escoger, las prácticas paganas en contra de las cuales Dios estaba, y por supuesto la idolatría, los animales prohibidos para comer y los animales que sí eran comida. De más está decir que los animales que están prohibidos comer, Dios no los considera alimento. Las regulaciones del diezmo, el año séptimo, que era el año del descanso de la tierra, el primogénito del ganado, y luego termina esta porción recordándonos las citas de Pesaj, Sukkot y Shavuot, es decir, Pesaj, Pascua, Shavuot, semanas o Pentecostés, y Sukkot, cabañas. Vamos a empezar la lectura en el versículo 26, que es donde empieza esta porción. Entonces, Deuteronomio 11, 26. Leamos y dice así: mira, y yo le he puesto sinónimos del verbo percibir y observar, o sea, mira, percibe, observa. Hoy pongo delante de ustedes una bendición y una maldición. Lo primero que quiero comentar de esta porción es que me llama muchísimo la atención
que el verbo mirar está conjugado en segunda persona singular. Es decir, Dios le está diciendo a una persona, en este caso es a Moisés: mira, yo voy a hacer esto, pero luego dice con ustedes. Muchas versiones lo traducen: miren, yo voy a hacer esto, como que Dios lo estuviera hablando a todo el pueblo. Pero lo que sucede y lo que está sucediendo es que en este diálogo que Moisés lleva con el pueblo, normalmente él recibe una palabra de Dios y la va a transmitir. Y este mira es un imperativo, es decir, es una orden. Dios le está diciendo a Moisés que tenga mucho cuidado de percibir bien, de observar. No es una vista como una sobrevista, sino al contrario, es una observación cuidadosa, que él estuviera diciéndoles a ellos: mira, ten mucho cuidado con lo que viene ahora. Por eso usa el imperativo re y se lo dirige únicamente a él. Es probable, porque no sabemos en qué condiciones está, que el pueblo también esté allí, pero Dios le está hablando a Moisés y luego le dice: yo te estoy hablando a ti, pero en función de ellos quiero decirte lo siguiente. Eso me llamó mucho la atención, porque así está compuesto el hebreo. La segunda conexión que quiero comentar con respecto de esta porción o este versículo que empezamos viendo es que supuestamente Dios está poniendo delante de ellos, es decir, delante de Israel, delante del pueblo escogido, delante del pueblo de Dios. Y esto es muy importante, que si trasladamos lo que hemos aprendido en otras porciones, que Dios es Dios de una sola mujer, Dios de un solo pueblo, y que a ese pueblo le llamó Israel en toda la Biblia, y que en el Evangelio, cada vez que vemos el nombre de la iglesia, quiere decir Kahal o eclesía, son palabras sinónimas, y se refiere a la congregación del pueblo, pero que se está refiriendo al pueblo que Dios ha formado, y que ese pueblo está compuesto de descendientes físicos de Abraham, Isaac y Jacob, pero también está compuesto de todos aquellos injertados por medio del nombre de Jesús, como también lo enseña el Evangelio. Entonces está diciendo: pongo delante de ustedes dos cosas, y esto lo menciono de esta manera porque tiene muchísima relevancia con usted y conmigo. ¿Qué es lo que puso? Dice una bendición, y luego traducen una maldición. Ahora, según lo vimos en la porción de Balac, la palabra bendición, y es bueno recordarlo acá un poquito, es la palabra berajá. Y esta palabra tiene la connotación de adoptar, de injertar, de incluir, de hacer pueblo. La bendición más grande que nosotros tenemos no es algo físico, sino es precisamente la adopción que Dios nos ha dado, porque Él ahora es nuestro Padre, Él ahora es el que va a responder por nosotros y nos ha salvado. Esa es la palabra bendición. Y Él está diciendo: yo pongo una bendición. Es decir, yo estoy poniendo mi pacto, estoy poniendo todo lo que yo traigo aquí delante de ustedes. Y luego dice una maldición. Pero esta palabra maldición, que se traduce en este versículo, no es la palabra antónima de bendición, como ya lo hemos visto. Y me explico un poquito mejor. En hebreo, ser maldecido significa ser desarraigado, significa dejar de ser adoptado. Y si esto fuera la palabra que se encontrara aquí, nosotros nos veríamos ante un pacto condicional. Sin embargo, no es la palabra antónima de bendición. La palabra bendición, como ya dije, se dice berajá, y la palabra maldición se dice meerá. Pero acá encontramos la palabra klalá. Y la palabra klalá también lamentablemente lo han traducido como maldición. Por ejemplo, aquel famoso versículo que está en Deuteronomio y que se cita en Gálatas: maldito el que está colgado en un madero. Dice: maldición para Dios colgado en un madero, es lo que diría literalmente. Es la palabra klalá.
Y no tiene que ver con desarraigo, no tiene que ver con perder nada de salvación, sino tiene que ver con una disminución de la honra, una disminución del honor. Es como quitarle el peso a alguien. Y entonces lo que vemos aquí en este versículo es que Dios está poniendo la verajá, la bendición, y esa bendición no va a ser condicionada, llamémoslo así, a que el pueblo haga algo, sino que si obedecen a los mandamientos de Dios, va a venir automáticamente. Pero si no obedecen a los mandamientos de Dios, no es que se pierda la adopción. Y esto me pareció muy interesante compartirlo con todos ustedes, mis queridos amigos, en un tiempo en donde muchas personas colocan la salvación como parte del desempeño del creyente. Pero aquí lo que estamos viendo es que desde el Testamento de los antiguos, desde el libro de Deuteronomio, desde el Pentateuco, Dios está haciendo muy claro que la salvación, la verajá, la bendición iba a ser por la gracia de Dios. El Dios iba a tener misericordia de quien Él iba a tener misericordia. Pero que aunque Él espera que vivamos en sus mandamientos, por supuesto que Dios espera que vivamos dentro de la justicia. Y es que fuimos salvos para vivir en el camino de la salvación y no vivir como un pueblo que no tiene reglamentos, no conoce disciplina. Al contrario, Dios nos salvó y puso en nosotros el poder de Él para vivir dentro del camino de la justicia, que es el camino de su palabra. Pero cuando nosotros fallemos a esa palabra, Dios no nos va a desarraigar del camino, no nos va a quitar del camino, sino que la gracia será aplicada a nosotros desde siempre. Pero eso tampoco quiere decir que no veremos las consecuencias. Al contrario, que la honra se nos disminuya a nosotros cuando quebramos cualquier mandamiento de Dios, es porque Dios sí va a premiar a aquellos que escuchan su palabra, y Dios sí permite que aquellos que no la escuchen les alcancen las consecuencias que Dios había dicho que les iban a alcanzar por no escuchar su palabra. Es decir, tenemos a un Dios maravilloso, tenemos a un Dios grande que nos salva, que nos ofrece sus promesas, pero que vive en un mundo de justicia, que cuando Él nos da estas promesas, estos procedimientos para vivir en ello, cuando nosotros quebrantemos esos mandamientos, no nos va a desechar. No lo hizo con Israel, aunque muchas veces Israel, la que se lee en los profetas, por ejemplo, le fue infiel, al igual que nosotros también le somos infieles a Dios. Cuando quebrantamos cualquiera de sus mandamientos, nosotros tenemos que conectar que estamos exhibiendo una infidelidad al entrenamiento que Dios tanto se ha esforzado por darnos y por poner en nosotros, y la razón de tener su Espíritu Santo es precisamente esa. Pero al igual que Israel, cuando se iba detrás de un ídolo y cometía un adulterio, Dios nunca los divorció, Dios nunca les entregó una carta, sino que siempre les llamó. Y cuando Dios, por supuesto que Él lo sabía, pero cuando llegó el momento, Él dijo, no, ellos no van a cambiar a menos que yo vaya, los salve y ponga el poder de la salvación en ellos. Y eso fue precisamente lo que hizo. Todo es gracia, pero siempre el quebrantar algún mandamiento va a producir una consecuencia, y Dios le llamó a esa consecuencia el perder la honra. ¿Y qué es perder la honra? ¿Qué es perder el peso? Es que las consecuencias que Dios dijo que nos iban a alcanzar, nos alcancen. O puesto a la inversa, por ejemplo, tomemos el mandamiento de honrar padre y madre para que nos vaya bien y seamos de larga vida. Si nosotros dejamos de hacer eso, si no nos esforzamos en cumplir con eso, entonces la larga vida ni el bien nos van a seguir.
nos van a alcanzar. Eso es perder la disminución de la honra. Quiero hacer una conexión más con esta porción, y es que si vemos que Dios está diciendo, mira, Moisés, voy a poner delante de todos ustedes la bendición y la maldición, cualquiera pensaría que lo que está poniendo es una elección para que con el supuesto libre albedrío que nosotros tenemos podamos escoger la bendición o la maldición, y realmente esto sería un poquito difícil de ver a un Dios así, porque Dios entiende que si Él no nos salva, que si Él no hace algo, que si Él no pone el bien en nosotros, nosotros no podríamos escoger el bien, no podríamos escoger la bendición, sino que escogeríamos continuamente estar en disminución de honra. El humano, por el hecho de ser humano, es pecador, es inherentemente pecador. Y por estar vendido al pecado, la Escritura enseña que lo más probable que haría el humano es que cuando se ve ante una elección de esta, no escogería siempre el bien, porque la Biblia está escrito, no hay ni aún uno. Entonces, ¿qué está ocurriendo? A sabiendas incluso de que nosotros fallaríamos, Dios siempre dejó un mecanismo de volvernos a Él. Y por eso la gracia nos conduce al arrepentimiento. Y teniendo una imagen un poquito más amplia, entonces, Dios está diciendo, pongo una bendición y pongo una pongo una disminución de honra delante de ustedes. Si ustedes me obedecen, van a ver los resultados de ser adoptados. Si ustedes desobedecen, verán el resultado de esta desobediencia. Pero el hecho de que yo haya puesto la bendición, entonces, ahora sí me corrijo, significa que siempre serán hijos. Significa que siempre habrá de parte de Dios un plan para nosotros. Y dentro de ese plan, en la bondad de Dios, y porque nosotros no podemos hacerlo, porque esta no es una elección que tomamos, Dios nos conduce al arrepentimiento tal y como está escrito en Romanos 2.4. Léalo conmigo. Dice así: ¿o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios es la que te guía al arrepentimiento? Si nosotros entonces hacemos una lectura ahora del contexto que venimos viendo, nos vamos a dar cuenta que confirma lo que estamos diciendo. Regresamos a Devarim, Deuteronomio 11:26, y dice allí: mira, hoy pongo delante de ustedes una bendición, es decir, yo los estoy adoptando, yo voy a hacer la salvación, y una maldición, es decir, una consecuencia de cuando ustedes no escuchen mi palabra, pero no los voy a dejar, no los voy a desechar, no voy a dejar de estar con ustedes, no voy a anular mi adopción para ustedes, simplemente voy a disminuir la honra. Es lo que está diciendo. Versículo 27 dice: la conexión, si escuchan los mandamientos de Dios, del Señor su Dios, que les ordeno hoy, los vamos a evidenciar. No hay forma de poder escuchar los mandamientos de Dios, no hay forma de llegar a Dios si primero no somos adoptados. Pero el hecho de ser adoptado quiere decir que yo voy a poder escuchar la voz de Dios. Versículo 28. Y la disminución de la honra, sin dejar de ser hijo, si no escuchan los mandamientos de su Dios, sino que se apartan del camino que les doy hoy para seguir a otros dioses que no han conocido. Por supuesto que al seguir la voz de Dios, el plan que Él ha preparado de antemano para nosotros, para que estemos en ellos, Dios te bendecirá. Porque Dios no va a dejar de premiarte por todos los esfuerzos que tú hagas aquí en la tierra. Ya lo dice Hebreos, Él es remunerador. Dios te bendecirá. Pero no puedes buscar a Dios
por ti mismo, no puedes buscar a Dios, no puedes encontrar a Dios si Él no te llama. Pero cuando Dios te llame, esa necesidad de conocer y saber acerca de Dios va a estar latente y presente en ti y va a generar un ciclo de bendición. Si no lo hacemos, primero ante nuestros ojos y luego ante los ojos de los demás, perderemos la influencia, perderemos galones, perderemos, nuestra honra se verá disminuida, nuestra influencia se verá disminuida, Sin embargo, el amor de Dios y la gracia de Dios hacia nosotros siempre estarán aquí para guiarnos de vuelta al arrepentimiento, como hemos mencionado. Nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios es bueno. Dios te llama. Dios te está llamando. Dios te está buscando. Yo no sé qué estás enfrentando en este momento, no sé qué estás padeciendo o viviendo en este momento, pero no te apartes, que la adopción ya fue puesta delante de ti y que probablemente, si revisas tu vida, encuentras que las disminuciones de honra que estás viviendo hoy en día se deben a haberte alejado de escuchar la voz de Dios. Permite que Dios te hable, permite que puedan entrar ustedes en una reflexión, que Él pueda mostrarte el camino al arrepentimiento y así puedas disfrutar de la adopción que Dios ya te ha dado. La próxima semana veremos la porción de Shoftim, que quiere decir jueces, y esta se encuentra en Devarim, es decir, Deuteronomio, del capítulo 16, versículo 18 al capítulo 21, versículo 9. Recuerda que te espero entonces la próxima semana. Pero antes de irnos, me gustaría invitarte, si nuestros estudios te han bendecido de alguna manera, a buscar algunos otros títulos en nuestro canal de youtube.com/Visión de Fe Misco. Ahí, cuando ingresas al canal, hay una serie de lista de reproducciones ahí en la que puedes encontrar varios títulos. Hemos estudiado ya Gálatas, estamos estudiando Marcos. Hay un segmento que se llama Módulos de Discipulado, en la cual explicamos por qué nosotros hacemos la lectura bíblica como la hacemos. Yo te invito a acompañarnos, te invito a compartirlo con otros, te invito a hacer paneles de estudio y por supuesto te invito a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y de Instagram, porque sabemos que nuestro contenido será de edificación para tu vida. Que estés muy bien, que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que sigas disfrutando de la adopción de Dios y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.